¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, profe. ¿Y a usted? Muy bien también. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces nuestro quinto encuentro de videoconferencia. Eh, Antes de empezar propiamente con la reunión, pues con la participación de ustedes en lo que les había propuesto en el correo, voy a hacer un conjunto de anuncios con respecto a los cambios que hubo. Listo. Entonces, ¿Listo? les voy a compartir la pantalla eh, para que nos pongamos a tono con eso. Mm, ¿Les pareció bien lo de la extensión del plazo? Sí, 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 Sí. profe, estuvo bien porque el trabajo, pues, por mi parte, pues, por la del equipo, no lo habíamos terminado. Ok. Qué poco emocionada esa respuesta. Yo pensé que decir, sí, fue muy bueno. Bueno, fue como, sí, eh, bien, punto. Pasemos a otra cosa. Em, bueno, eh, espero que aprovechen mucho ese plazo, muchachos, eh, porque ese plazo no es carta libre o no es carta blanca para que ustedes pospongan el trabajo hasta el final, sino que realmente para que les rinda, muchachos, se los digo porque conozco bien lo que implica esas entregas. Realmente el trabajo tiene que estar avanzado ya, al menos hasta el 50% el día de hoy. Listo, hasta el 50%. Eh, Hago esto y aprovecho para dar un poquitico hacer el llamado a la atención o reiterarlos el que les había mencionado en el correo, porque ya empieza a haber en los grupos algunas dinámicas que no es el propósito de lo que se busque. ¿A qué me refiero con dinámicas que no son las que se pretenden en este núcleo? A dinámicas como cada uno hace el trabajo por aparte y luego juntan. Muchachos, todo lo que ustedes deben, lo que van a presentar tiene que corresponder. La infografía y el problema tienen que ser coherentes entre sí y cada una de esas entregas es coherente en sí misma. Entonces, si ustedes se reparten el trabajo, muchacho, y luego juntan, eso no les va a dar. Se los aseguro, eso no les va a dar por ningún lado. Entonces, no confundan delegar tareas con repartirse el trabajo, porque eso realmente no es el propósito. Las personas que dicen, yo les mando mi parte, cierto, que hay algunos compañeros que trabajan así, yo le mando mi parte y usted mire a ver qué hace con eso tampoco es trabajo en equipo, eso es dejarle al otro la responsabilidad de organizar la información. Si, por ejemplo, yo estuviera en equipo, muchachos, yo tengo un compañero que me dice, yo le mando y ya usted mire a ver si eso le sirve o no, no, pues para mí eso no. El que tiene que, por ejemplo, la persona que tiene que editar todo el trabajo para mandarlo es la persona que realmente está haciendo el trabajo, porque esta persona es la que tiene que organizar y darle un sentido a toda esa información. Y eso es realmente, y esa es la gran dificultad que entraña las entregas que son propuestas en este núcleo. Entonces, si por ejemplo, alguno en el grupo es el que le ha tocado hacer la edición del trabajo final, porque los otros simplemente se limitan a mandar cualquier cosa sin independiente de saber qué es lo que pasa a eso, les digo, los están poniendo a bailar con la más fea. El proceso de edición tiene que ser un asunto grupal, ¿sí? Es un asunto grupal. Todos deben tener conciencia de lo que ahí está, de lo que está quedando en el trabajo, ¿vale? Eh, También, muchachos, aprovecho para decirle dinámicas como indeseables, compañeros que están dejando todo para el final. Honren los compromisos que ustedes plantearon solo hace algunos días, ¿sí? Ustedes me escriben a mí, me ponen la queja y yo qué puedo hacer. O sea, si ustedes no me dejan más allá
O sea, no me dejan intervenir o me dejan poder reunirme con ustedes para ver qué está pasando, ¿sí? No es así como lo van a resolver, sean asertivos. Ustedes hicieron unos compromisos y yo, me disculpan que se lo resalte, hasta el cansancio les dije, sean muy claros con la manera en que van a, sean muy claros con la manera en cómo van a trabajar. Ustedes dijeron que las entregas debían estar a tiempo, tienen que estar a tiempo y miren que ustedes se comprometieron a eso. Los nombres de todos los integrantes estaban en el trabajo, entonces no es ahora el sacar el momento, que es que la familia, que es que el trabajo, porque es que todos tenemos ese tipo de obligaciones. Eso no es así. Sí, totalmente de acuerdo. Todos tenemos problemas, muchachos, me disculpan, pero todos ustedes estudiantes virtuales, ¿cuál es el perfil del estudiante virtual? El estudiante virtual es un estudiante que trabaja, escogió esta modalidad porque es flexible. Todos tenemos un montón de ocupaciones, eso se entiende. Entonces, como todas las tenemos, todos tenemos que estar en la jugada aportando el trabajo. Háganlo a la madrugada, háganlo temprano, háganlo en el horario que usted quiera, pero háganlo a tiempo, de acuerdo al trabajo que usted se comprometió con sus compañeros. En última instancia, muchachos, honren los compromisos que ustedes dijeron con respecto a si había incumplimiento autónomamente, ¿cierto? No me tiren la pelota a mí porque yo les voy a decir, bueno, pero ¿qué fue lo que ustedes decidieron y cómo están manejando ese nivel de asertividad para decirle al otro, ve, hombre, no es un problema personal, no es nada con vos, pero no estás respondiendo con el trabajo, entonces vamos a tener que hacer algo con eso, ¿sí? Eso es asertividad, sin enojarse y sin tampoco resignarse a la vagancia del otro, ¿cierto? La asertividad se trata de manejarse establemente entre esos dos extremos de una situación, ni enojarse ni resignarse, decir las cosas con honestidad sin tener que ser grosero con el otro. Entonces, muchachos, esto es una prueba, esto es la vida real, así son la mayoría de trabajos, con la diferencia que ustedes a veces son solidarios con compañeros que no hacen nada, cuando en la vida real las cosas no funcionan así. En la vida real el que no hace nada, pues obviamente lo terminan despidiendo de la actividad o del proyecto en el que está participando. Entonces, por favor, tengan mucho, mucho cuidado con eso. No sé si ustedes tengan algún comentario al respecto. Me disculpan que arranque la videoconferencia como regañando, pero es que si no dejamos claro esto desde este momento que estamos en la mitad del núcleo, luego va a ser peor. ¿Listo? Listo, profe. ¿Tienen algún comentario? Mm, No, pues sí, sin palabras. Sin palabras. Sí, profe, porque lo que usted está diciendo es real. Pues por decir, personalmente, es mi primer núcleo, eh, además también algo nuevo para mí estudiar virtual, de conformar equipos y esto, y me ha parecido algo muy complejo, de verdad que sí. Pues como poner de acuerdo a todos los compañeros para hacer eso, para hacer lo otro. Entonces, pues como lo que usted dice es muy cierto. ¿No? Sí, Isabel, pero sabes una cosa, tanto en presencial como en virtual se presentan estas situaciones. Eso no tiene que ver con la Sí, modalidad, eh, pero sí es un entrenamiento para ver entonces cómo manejamos esto, ¿sí? Entonces, nada, no deben pasar esas situaciones, es el momento de hacer el alto en el camino, plantear eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que deben corregir. Yo he tenido grupos que han trabajado coordinadamente para hacer las entregas, se han hecho unas cosas maravillosas, virtuales. Y me he dado cuenta que una de las características que han tenido es que son muy claros entre ellos. Ah, tuve un estudiante en particular que me tocó porque hicieron en una asesoría personalizada,
me tocó hablar con ellos y me tocó ver cómo este compañero era bastante carismático en su manera de ser. Lideraba el grupo y le decía, muchacho, esto no está funcionando, vos dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste, ¿cierto? Entonces, partamos de estos hechos. Ese grupo terminó trabajando de una manera, ¿cierto? Pero tuvo esa característica que honraban los compromisos, que los compromisos no fueron simbólicos, sino que dijeron, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que nos comprometimos, no estamos hablando nada raro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les queda a ustedes la inquietud, muchachos. Fin del sermón, me disculpan, ya para que vea que uno también regaña en virtualidad, no crean que eso solo lo hace uno cuando está en presencial. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar con las modificaciones que hubo. Entonces, la entrega, muchachos, ahí ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, el 22 de septiembre entonces quedó las dos entregas que teníamos, el análisis del problema y el análisis del entorno. Listo. Las otras fechas entonces se corrieron un poquito, les cuento. Algunas entregas estaban para el día jueves, ¿sí? Terminaron quedando para el domingo. Entonces, las posibilidades de emprender se entrega a los 8 días, el domingo 29, ¿sí? La propuesta innovadora, entonces, el 6 de octubre. Todos estos campos yo ya los hice en la plataforma, en las carpetas de trabajos y tareas. ¿Listo? La coevaluación se entrega también en ese mismo día, pues en esta fecha de la entrega de la propuesta innovadora. Y la muestra nos toca prepararla desde estas semanas, ¿sí? Desde la otra semana ya yo voy a empezar a hablarles de lo que será la muestra, porque fíjense que no es que ustedes preparan la entrega del 6 de octubre y ya, porque a los 2 días ya tienen que entregar, ya es el espacio de la muestra, ya eso tiene que estar preparado. Entonces realmente esto lo van a tener que plantear paralelamente, ¿sí? O sea, ustedes desde acá ya deben estar preparando lo que será el espacio de la muestra. Y bueno, ya ahí estas entregas ya no son tan problemáticas. La coevaluación de la muestra se entregaría el 11 de octubre, unos días después de esta. Y la bitácora del fin de viaje, que es la entrega final, ya se quedaría para el 13 de octubre, que es el último día del núcleo. El domingo 13 de octubre cierra oficialmente nuestro núcleo. ¿Listo? Aprovecho para recordarles que en esta bitácora del fin de viaje, ustedes entregan la bitácora del explorador, la que hicieron, con los ítems pues, que se piden en esa bitácora de fin de viaje, pero sobre todo también con las actualizaciones que ustedes han hecho acerca de estas entregas. Por ejemplo, ustedes después de que entregan la bitácora del explorador, ya deberían tener los aprendizajes, lo que les quedó de lo que ha sido el trabajo en equipo, porque ustedes ya han tenido aprendizajes con respecto a eso. Todo eso que ustedes les pase en el núcleo, todo, no tiene que ver con las entregas, todo lo que les pase en el núcleo lo consignan en la bitácora del explorador. Listo, porque eso es lo que va a ser uno de los puntos que se va a evaluar en la entrega de esta bitácora de fin de viaje. ¿Listo? Claro, todo esto, muchachos. Sí, profe. No, profe, a mí no me queda como claro lo de lo de la bitácora. Pues yo no sé exactamente qué es lo que uno debe montar, porque cada cosita que uno va haciendo, por ejemplo, el trabajo en equipo, lo del acuerdo. Dice, recuerda documentar esto en tu bitácora, pero no sé o sea, cómo documentarlo. No me queda Eh, claro. Alejandra, cuando se dice documentar, es que cuentes que quedó de lo que te va quedando de todo el proceso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hubo cosas muy positivas que te llamaron la atención en la realización de esos acuerdos, entonces ese es el momento de decirlo.
O si o la manera como se está viendo el acuerdo de trabajo en equipo te está dejando aprendizajes y reflexiones, eso lo consignas en la bitácora. Realmente es muy libre lo que consignas ahí. Es como si fuera un diario de lo que te pasa en el núcleo, para que me entiendas. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Entre más, digamos, ustedes consignen en esa bitácora, mejor, porque realmente están sacándole provecho a todo eso que se les genera en el núcleo. Es una información muy valiosa. No lo dejen para el final. La gracia de hacer un diario o hacer una bitácora es consignar las cosas en el momento en que en el que están sucediendo y no al final, cuando uno ya se le olvidan muchos detalles. Esa es bueno, de hecho, esa es la definición de bitácora, porque es un registro que utilizaban los navegantes sobre todo lo que sucedía en el barco. Si pasaba algo, se consultaba en la bitácora y se podía rastrear en momento a momento todos los incidentes que podían pasar en el viaje. Listo. Lo mismo harían ustedes. Entonces, espero que esa bitácora ya esté siendo alimentada con todas esas cosas, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, ayer revisé una bitácora, esa bitácora no estaba actualizada y ya debería estarlo, ¿sí? Una bitácora que por algunas razones se había presentado con otro plazo. Bueno, eh, listo, muchachos. Este es el momento de ustedes. Cuéntenme, muchachos, cómo van con esas entregas. Ese era el propósito fundamental de este encuentro. Si quieren, nos comparten la pantalla, miramos en tiempo real esas entregas para que todos aprendamos del trabajo de los compañeros. Profe, si quiere yo le muestro y miramos la mía. Robinson, me esperas un momentito. Con Robinson yo me reuní un buen rato, ¿cierto? Entonces yo conozco ya el trabajo tuyo, Robinson. Quisiera ver si hay otro grupo que de pronto no haya tenido la oportunidad de realimentar. A ver si podemos empezar por ahí, ¿te parece? Profe, mi grupo. Claro. Bueno, listo, sí, porfa, que me interesa conocer la diversidad de todo lo que está sucediendo con los otros grupos, por favor. Profe, entonces solamente le doy donde dice Share Screen. Tal cual. Ahí se ve. No, aquí. Aquí, ahí se ve. No, todavía no vemos nada. Cuando le das compartir pantalla, él te pide que elijas qué es lo que quieres compartir, entonces te aparecen varias pantallitas, ahí tienes que darle clic en el trabajo que nos quieres mostrar. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, profe, nosotros lo estamos haciendo de la siguiente manera. Tenemos un documento que compartimos como en Google Drive Sí, y pues ahí como que cada una, obviamente, pues como usted nos decía ahorita, no estamos como que, ay, usted hace su parte, no, pero sí nos estamos obviamente delegando los puntos, ok, pues porque no una sola persona puede hacer todo. Entonces, cada una estamos haciendo como la consignación de esos puntos en ese documento de Drive inicialmente, ¿cierto? sí. Entonces, Digamos que ahí, espérame un momentico, profe, subo, que aquí estoy. Esta sería la parte como que la pregunta central. No sé si de pronto la puedas mirar, que sería como la entrega del análisis del problema. A ver, ¿qué solución se puede encontrar para evitar los retrasos en la entrega de la correspondencia de documentación de empresas con generación misma? A ver, ¿qué solución se puede encontrar para evitar los retrasos
en la entrega de la correspondencia de documentación en empresa con generación masiva de la misma. Ok. ¿Y qué tipo de control se puede implementar para tener la seguridad en la entrega y la expedición de informe? En tus palabras, eh, ¿esto de qué se trata? Bueno, Pues profe, yo para le no voy a leer en decir, digamos, detalle y que nos rinda más el tiempo. exacto. No sé si usted se acuerda de la bitácora de Lady, que fue la primera niña que hizo como la exposición de su bitácora, la primera persona en montarla. No, no me Ella acuerdo. tiene, bueno, ella trabaja en una compañía que es un concesionario vial. Sí, Entonces, en este concesionario vial, lo que hacen es, pues, como reunir todas las, por ejemplo, todas las partes digitales o las detecciones electrónicas de, por ejemplo, las fotomultas, un ejemplo, sí, y lo de los agentes de tránsito, pero ellos se encargan de como de administrar toda esa parte digital. sí, Resulta que ella nos explicaba que hay muchísimas cámaras de fotodetección y pues aparte de los agentes de tránsito que hay, a diario se pueden hacer entre 1.000 y 3.000 comparendos de tránsito que deben ser enviados a los, pues a los usuarios, a los dueños de los vehículos, ¿cierto? sí, Resulta que ella evidenciaba un problema en su empresa y es que el servicio de mensajería con los varios con los que han ensayado no es un servicio de mensajería bueno porque no hacen el proceso digitalizado, sino que lo hacen de manera manual. Aparte de eso, no tienen la seguridad de que se entregan el correo, o sea, lo que se envía, los documentos que se envían. ok, Entonces, pues encontrando o evidenciando ese problema, que no ha sido solo con una empresa, sino con varias, y pues es un problema que ella evidencia a diario. Por ejemplo, a ella le solicitan hacer informes que ella no tiene forma de hacer porque la empresa de mensajería no le entrega esos informes a tiempo, como de mirar qué personas recibieron la documentación, qué personas no la claro, recibieron, y al momento de hacer la validación, se dan cuenta que por ejemplo, el mensajero pone que hizo la entrega, pero cuando llaman al cliente, el cliente dice que no, o por ejemplo, el mensajero dice que no pudo hacer la entrega porque la dirección es errónea, y cuando se consolida con el cliente indica que la dirección es la que está pues establecida, claro, como ya, cosas ya así por el entendí estilo. entendí el problema. Ok. La pregunta, en la perimetración. La volver a comer la pregunta, profe. No, ya entiendo la pregunta, sí, está bien. Pues es un poco larga, creo que ¿Sí me eso, saca? eso mismo se puede decir con menos palabras, pero ahí hay una pregunta. Sí, o Está sea, bien. eh, bueno, entonces vamos con varias cosas. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos detalles para el planteamiento del problema. Listo. Sí, profe. El primero, muchachos y compañeros, porque eso va para todos los demás, es que ustedes deben documentar el problema, y documentarlo quiere decir que ustedes deben dar los datos, las cifras que avalen la existencia del problema, la existencia objetiva del problema. Entonces, por ejemplo, aquí en el grupo de Alejandra, eh, nos dicen que la empresa, que Colombia cuenta aproximadamente con 181 cámaras de detección fija en toda Colombia, se me hacen como poquitas, las cuales por cada una se realizan diariamente entre 1.000 y 3.000 comparendos. En toda Colombia solo 181, solo 181 cámaras. ¿Están seguros de ese dato? Pues, profe, no sé si ahí me toca preguntarle a Lady porque digamos que como Lady es la persona que trabaja directamente con la empresa, pues así nos lo explicó ella. Bueno, no sé si estaré Entonces, metiendo las tocaría, patas, pero me parece que solo Medellín podría tener este número. Pero bueno, no sé, solo el área metropolitana. Ahora todo Colombia, yo no creo. Bueno, pero no sé, verifiquen eso. En todo caso, voy a suponer que este dato está bien. Ustedes dicen que se generan entre 1.000 y 3.000 comparendos. Eso es un dato concreto, listo, está muy bien.
pero ustedes no dicen de dónde provino ese dato. Eso es documentar el problema. Entonces acá deben poner la fuente con normas APA, ¿sí? Entonces te voy a pedir, Alejandra, que de una vez hagamos un ejemplo de cita, pero solo es para que ustedes vean cómo queda, porque realmente no se hace así, si lo van a hacer con Word. Lo van a hacer como el tutorial que yo les dejé colgado en la sección de noticias. Entonces, ahí antes del punto, por favor, abre un paréntesis. Dame un segundito, profe. Voy a subrayar esto para saber lo que tengo que citar. Bueno, Ok, en antes del realidad en punto, todo lado, ya te voy a hablar, aquí, solo, listo. acá. Sí, antes del punto, abre un paréntesis. Y vamos a suponer que esa dato fue propuesto por la Secretaría de Movilidad. Entonces pon ahí Secretaría de Movilidad de Medellín. Coma 2018. Eso es una cita con normas APA. Cita. ¿Qué falta? La referencia. ¿Esas dónde van? Al final. Eso es lo que llamamos antes la bibliografía. En normas APA tienen que haber las dos cosas. Las dos cosas tienen que estar, tanto la cita como la referencia. Sea que citemos textualmente, o sea, con comillas, o sea que parafraseemos. Por ejemplo, aquí yo estoy asumiendo que este párrafo es parafraseo del grupo, ¿cierto? Que esto está dicho con sus propias palabras, ¿sí? Y por lo tanto, solo basta con que nosotros citemos sin que refiramos una página en concreto, ¿sí? Pero todos los datos que ustedes refieran, tanto en el planteamiento del problema como en la infografía, deben tener este tipo de citas como la que les están señalando ahí. Por favor, Alejandra, resalta esa cita para que tus compañeros la puedan ver bien. Le das un espacio y después de la coma de Medellín también. Eso que ustedes ven ahí en verde, muchachos, eso es una cita. ¿Listo? Entonces voy a seguir. Entonces nos dicen, ¿cuándo se da el problema? En realidad ustedes no tienen que presentar el planteamiento del problema separado con estas preguntas, porque realmente un buen planteamiento del problema podría resolver otro tipo de preguntas. Sí, o sea, ustedes pueden hacer un texto integral. Sin embargo, no está mal si lo quieren separar así. ¿Listo? Entonces dice, una vez realizado el comparendo, las empresas que prestan el servicio en las secretarías realizan la validación y eliminan aquellos comparendos que no se tomaron bien. Los demás siguen sin rumbo en el CIMIT y en el RUN. ¿Sí? Esta información que nos está hablando aquí de un proceso, seguramente la conoce muy bien la compañera que es integrante Exacto. del grupo, ¿cierto? Pero esa información también está respaldada en algún decreto o resolución que indica cómo es que deben manejarse estos procesos. Entonces, todo lo que ustedes puedan sustentar con esa información oficial, háganlo en el texto. Entre más lo hagan, mejor les va a quedar sustentado este problema. Y esto no solo aplica, muchachos, para este tipo de escritos, sino en general para todo escrito. Siempre que usted hable de alguna información, debe tener la capacidad de referir de dónde provino eso. ¿Listo? Un Listo. estudio, un informe, un dato, una entrevista. Por ejemplo, algunos de ustedes están trabajando temas donde la fuente de información son entrevistas que le hacen a algún cliente o entrevistas que le hacen a algún gerente o entrevistas que le hacen a proveedores o a empresarios. Eso también lo pueden citar con normas APA, pero que sepa, esa información provino de fulanito de tal, que es el gerente de tal. O si ustedes citan un informe contable de la compañía, los informes contables también tienen nombre, ¿cierto? Informe trimestral de ventas, periodo 2018, enero, marzo de 2018,
¿sí? Y citan el informe como tal. No se queden solo, perdón, con la información que es subjetiva para hablar del problema porque no les va a quedar documentado y es una de las fortalezas que ustedes deben tener en la realización de esto. Profe, mire el árbol pues aquí está al contrario porque como es Google Drive, Sí, más o menos quedó, le voy a bajar el zoom si es que bueno, no me deja. Así quedó como el árbol del problema. ¿por qué no le El árbol das, del problema ahí no es hay una forma de que implicación. le modifiques el formato a horizontal, de que Eh, gires el texto? a ver, Mm, a veces cuando es en Drive, a veces limita un poco esas sí, cuando opciones. es en Drive es un poco complicado. El problema es que no tengo cómo mostrárselo en Word, profe, porque mi computador es un Google Chrome, entonces prácticamente todo me toca hacer en Drive. Ok. Bueno, déjalo así. Pero Pero pues yo le pido, por ejemplo, ahí va la pregunta. Este análisis del problema no va dentro de la infografía. no, este va en la Exacto. entrega que se llama Vale. análisis del problema. Vean, para ahí un momento te digo algo. ¿Qué explican en este texto grande que hay al lado del árbol? Aquí, Sí, en esos textos, lo que está por fuera de los recuadros, ¿eso qué dice ahí? como una explicación un poquito más amplia de lo que se pone en el chiquitico. Eso no es necesario, Como, Alejandro, y te como voy a la decir misma por... explicación de que está arriba. Claro, como arriba ustedes ya explicaron la situación, se supone que este árbol lo que hace es que sintetiza todo lo que ustedes hablaron arriba, ¿sí? Por ejemplo, Ujú. sube por favor. En una parte de este texto, ustedes deben analizar qué es lo que puede estar causando ese problema, el problema que ustedes detectaron, qué es lo que lo puede estar causando. Y esas causas son los que ustedes van a relacionar en las raíces del problema, ¿cierto? Entonces, es las que van a estar en esa parte de abajo. Si ustedes ya tienen claro dentro de la descripción todos esos elementos, tanto los efectos como las causas que está generando esa situación, el árbol simplemente se va a encargar de sintetizar esos aspectos. Entonces ahí ya no tendrían que poner otra información adicional, porque ya le hicieron en el texto, ¿me entienden? Sí, profe. Entendido. Perdón que estoy aquí escribiendo para acordarme. Igual ahí está la grabación, acuérdate que, Sí. bueno, Bueno, a profe, ver, acá déjame ver algo tenemos del árbol, a ver yo si soy capaz de entender un poco qué plantean ustedes ahí. Me disculpan que miren voltee la aquí mitad, la se va a poner pantalla. acá en la mitad. A ver, Sí. no, vean, ahí, chévere verlo. Los demás yo les leo, en el centro del esquema tiene que estar el problema. Entonces, dice en el centro del esquema, empresas de envíos de Colombia. No. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con la entrega de esa correspondencia, ¿cierto, Alejandra? Sí, señor. Entonces eso tiene que estar es en el centro del árbol. Listo. Y según entiendo Sí. yo, el problema lo están trabajando para las empresas de Colombia o las están trabajando para una empresa en específico. ¿Dónde está sucediendo ese problema? Para la empresa en específico. Entonces eso tiene que estar mencionado en el centro del esquema, ¿cierto? Por decir algo, entrega tardía de correspondencia en la empresa Correos S.A., ¿cierto? Ese es el problema que queremos resolver. Ahora, ¿qué está causando ese problema en esa empresa? Entonces vamos a mirar. Dice, falta de enfoque en el modelo de negocios de las concesiones de videos. Falta de seguimiento a los trabajadores. Entrega. De las concesiones viales, profe. Ah, ya. Ah, ok. De las concesiones viales, vale. Entrega de informe a clientes de forma tardía. Ok, listo. Varias cosas, Alejandra. Fíjate, ese que está en cafecito, entrega de informe de clientes,
entrega de informe a clientes de forma tardía. ¿Eso lo tienen ustedes ahí como una causa? Sí, sí me entiende la pregunta. Alejandra. Alejandra, ¿estás ahí? Hola, Alejandra, eso que dice ahí entrega de informe a clientes de hola, forma tardía, ¿lo tienen como una causa? todavía no tenemos las causas, profe. ¿No tienen qué, perdón? Las causas. Acá Ah, todos arriba esos no son los está la causa. efectos. Todo eso es lo exacto, las consecuencias de que se esté presentando, de Ah, que no ok. haya una, Ah, ok. o sea, no son las causas, no son las causas del problema, sino las consecuencias, lo que genera el problema. Entonces, Listo, el problema genera una entrega de informes a los clientes pues, de manera tardía, listo, reprocesos. listo. Una pregunta, ¿con qué programa hiciste esto? Con el programa que usted recomendó. Ok, listo. Para que lo sepan los compañeros, estos programas les dan mucha flexibilidad. Para hacer un esquemita de estos mismos en Word se van a volver un lío. Háganlo en una aplicación especializada de mapas mentales. Entonces, varias cosas, Alejandra, para que tengan en cuenta tu grupo. Los efectos no solo son independientes entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el problema central y los efectos que se están generando. Pero es que los efectos a su vez están relacionados entre sí. Por ejemplo, si yo tengo que esta situación entrega una entrega tardía a los clientes, ¿cuáles son los efectos que se generan a partir de esa entrega tardía? Entonces, de pronto tengo que hay efectos que se desprenden también de acá. Aquí solo los tengo como independientes. La idea es que ustedes relacionen esos efectos entre sí y las causas entre sí. Si defino unas causas, esas causas a su vez tienen otras causas, ¿sí? Entonces hay que establecer eso también. Listo. Bueno, bueno, Sigo bajando. sí, pero mira, en la infografía sí no me voy a detener contigo porque baja solo, les digo, baja algo nomás, porque la idea es que ustedes me muestren la infografía que ya están realizando. Fíjense, muchachos, que yo no voy a leer el documento anexo que ustedes mandan. O sea, si ustedes mandan un documento aparte de la infografía, yo no lo voy a leer. Yo les voy a calificar en la infografía. Listo. Esa es la entrega que hay que hacer en cuanto al análisis del entorno. Lo otro va a ser el análisis del problema, eso es diferente. Pero el análisis del entorno solo es la infografía. Entonces, me gusta es más que ustedes me muestren de una vez cómo es que están depurando y organizando toda esta información en el infográfico. ¿Sí? Pero aprovecho para hacerle un comentario al grupo de Alejandra. Baja, por favor, yo sé que eso es un borrador, Alejandra. Tengan presente que nunca, nunca en Normas APA ustedes ponen enlaces de internet en el cuerpo del texto. ¿Sí? Como lo Ah, sí, tienen acá. profe, ese es para Sí, como le digo, como esto no tenemos cómo hacer la citación, como usted nos dijo, una de las compañeras está encargada de que cuando terminemos o sea, cuando esté terminada esta información acá, se descarga el documento a un documento de Word y en Word pues ella se va a encargar de seleccionar los links para hacer listo. la citación correcta. Vale. Bueno, entonces, Pero como la citación se hace exactamente como en el donde debe estar, por eso la estamos poniendo ahí como en medio del párrafo, pues. sí. Así es. Entonces, me pregunta Santiago, dice, o sea que no tenemos que enviarle el trabajo escrito de los análisis. No, muchachos, lo único que ustedes deben presentar es la infografía. ¿Sí? Si ustedes van a hacer un documento aparte para ir armando la información, es cuestión de la metodología con la que ustedes desarrollen el trabajo, pero solo deben entregar la infografía. La infografía debe ser autosuficiente
para dar cuenta del análisis del entorno, ¿sí? Autosuficiente. Con eso me refiero a que cualquier persona que la lea logre entender todo lo que ustedes les están planteando ahí sin remitirse a los textos originales, o si no, la función de la infografía no se cumple, ¿sí? De la misma manera pasaría con las otras entregas. Lo que ustedes pongan en el texto, en la descripción del problema y en el árbol debe ser autosuficiente para entender todo lo que está, toda la situación problemática, sin tenerse que remitir a otro tipo de fuentes. ¿Listo? Profe, pero ahí tengo entonces una pregunta. Sí, En la infografía se ponen citas bibliográficas. claro que sí. También así Ustedes, como si fuera APA. ustedes la pueden organizar en Word como quieran y en la infografía ponen la cita entre paréntesis que ustedes en la infografía pueden escribir como si fuera un texto y al final añaden las referencias bibliográficas también, ¿sí? No tienen Ok. problema porque es un poco como ponerla en un texto. Si quieren las hacen en Word con la función que yo les enseñé, aunque también hay funciones en línea que les permiten hacer las normas APA, ¿sí? Y luego copian y pegan organizan la información en su infografía. Pero claro que sí, las da perfectamente para hacerlo. Voy a suspender el trabajo con Alejandra para darle la oportunidad a otro grupo de que podamos conversar sobre la entrega. Listo. Gracias, ¿Cómo Alejandra. quito la pantalla, profe? Sí, abajo dices como dejar de compartir. Stop share. Listo, Vale. profe. Ahora sí, muchachos, los otros grupos. Cuéntenme, yo quiero ver alguna infografía. Profe, nosotros ya la tenemos lista. Listo. Compárteme, por favor, la pantalla. Compartirnos, por favor, la pantalla. Voy, espérame. Mm. Profe, ¿ya la veis? Veo que, como la vista previa, pues no, está en blanco. Ya está Como que está cargando, cargando. Carlos. Ya. Listo. Bueno, muéstrame el encabezado, por favor. Así comienza. Análisis del entorno, Woman Styles. Para ser más competitivos en el mercado se estudian los siguientes aspectos. Bueno, a ver, baja por favor. Ahí, déjalo ahí. Bueno, sube por favor hasta el título, por favor. Listo. Entonces, esta infografía empieza a tener unas cosas que son positivas y es el hecho de que están logrando un equilibrio entre los elementos visuales y los elementos textuales. Listo. La infografía no es un espacio para extenderse demasiado en un asunto, porque la idea es dar la panorámica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí los compañeros empezaron bien porque nos indicaron que todo lo que van a presentar en la infografía es un análisis del entorno que tiene que ver con Woman Style, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué le faltaría a esto? Que no nos dicen que es Woman Style, están presuponiendo que uno sabe qué es, ¿cierto? Entonces, Caterine, yo sé que es Woman Styles porque yo leí los trabajos previos de ustedes, pero un lector cualquiera no, ¿cierto?
Entonces, habría que hacer una pequeña acotación aquí, corta, así como está escrita, en donde nos digan de qué se trata esta idea. ¿Vale? Emilia. Caterine. Listo, profe. Listo, profe, sí. Sí, profe, sí. Trabajito. Claro. Vean, la mejor prueba para ustedes saber si están haciendo una infografía es que ustedes imaginen que nadie que sepa del asunto, si la lee, si la entendería, ¿cierto? Ustedes imaginen cómo sería esa experiencia de esa persona. Profe, Sí, entonces podríamos como complementar la idea ahí para ser más competitivos en el mercado de la importación de ropa para mujeres curvy, se estudiaron los siguientes aspectos. Algo exactamente, pues así más o menos organizándolo. exactamente. Ahí ya nos estás ubicando que no todo lo que nos quieren presentar, todo va a girar en torno a eso. ¿Listo? Ok. Bueno, bajen por favor y me lo dejan ahí en esa primera parte. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes dicen acá en el entorno económico que en ese momento que hay más porcentaje de importación en Colombia que exportación en el área textil. Pero aquí ese dato le falta. ¿De dónde salió este dato? O sea, ¿quién avala que se está dando más importación que exportación? ¿Cierto? Aquí falta la cita. ¿Listo? Ah, Sí, sí, nos profe, falta ahí nos hacer la faltan las citación. citaciones solamente. Sí. Eso, y traten de que sean más concretas, desde hace cuánto, ¿cierto? O sea, desde más o menos ubiquen ese dato en el tiempo, ¿sí? O al menos mencionen en la actualidad o en tales años, pero traten de ser más específicas con eso, ¿listo? O Ok. si ya hace décadas que se viene presentando el dato, listo, ahí al final, por decir eso, Ministerio Voy a pegar. Eso es de Inex Moda. bueno, Inesmoda, listo. Entonces, a nivel tecnológico, vean, por ejemplo, fíjense la diferencia entre ustedes lo que hablan aquí. Cuando ustedes dicen que hay más porcentaje de importación que exportación en Colombia, me están dando un dato concreto, o sea, me están dando una información completa. Pero en el entorno tecnológico, realmente ustedes no tienen frases, no hay un sentido de lo que quieren indicar, sino que son solo palabras. Dicen tecnológico, marketing digital, distribución ágil a los clientes y comunicación efectiva cliente-empleado. ¿Qué están queriendo decir con eso? ¿Cierto? Nada, porque aquí todavía no hay digamos, aquí no hay una idea completa. Ustedes saben que en español, por allá en la escuela nos enseñaron que la unidad mínima de sentido era la frase, donde yo tenía un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Y eso era, si yo tenía esos tres elementos, yo estaba diciendo algo, pero las palabras solas no dicen nada, ¿sí? Entonces traten de indicar aquí qué es lo que quieren señalar con respecto al aspecto tecnológico, que es muy importante en ese entorno, ¿sí? Si son varias cosas, miren cómo las ponen o pongan las que son más importantes, ¿vale? Por ejemplo, a nivel tecnológico, entonces, digamos que se dice, se está dando una revolución en el marketing digital enfocado a modelos de talla grande, ¿sí? Ahí al menos ya estoy diciendo algo, no solo palabras, ¿vale? Bueno, profe. Por ejemplo, bajemos al legal. A ver, yo miro. Baja, por favor, más. No, hay que aclarar, muchachos, qué es lo que quieren señalar en cada uno de esos entornos, pero con una idea, ¿listo? ¿Qué es lo que quieren señalar? ¿Qué fue lo que encontraron con ese, con ese, con ese aspecto en particular? Porque no lo mencionan. Por ejemplo, en el ecológico ustedes dicen debido proceso de reciclar los residuos que deja Woman Style. Pero ¿qué? O sea, ¿qué pasa con eso? Ahí la idea está todavía corta, ahí falta información o la están dando por supuesta del lector. Sube, por favor. Profe, pero ¿cómo así que queda corta? Pues eso sería como los métodos que utilizaríamos
en nuestra empresa. Ah, pero eso es diferente, porque es que ustedes están hablando del entorno en general. ¿Qué está pasando? Es a nivel del entorno, no en Woman Style, sino con el entorno con el que tiene que ver Woman Style, ¿cierto? No es para hablar de la empresa, sino De que la si yo, empresa, sí. qué puede ser, qué proceso o qué tendencias hay a nivel ecológico que tengan que ver con la producción de ropa, ¿cierto? ¿Hay alguna tendencia, sí, que a ustedes les llame la atención con respecto a eso? Eso es lo que tendrían que mencionar, pero no propiamente la empresa como tal. Mientras que fíjense en la nivel social que sí están mencionando cosas que tienen que ver con el entorno social, ¿cierto? Aquí me están hablando de que hay cambios en el estilo de vida, ¿sí? Eso habla de un entorno social, no está hablando de propiamente de la empresa de ustedes, ¿sí? Pero tienen que especificar qué es lo que quieren señalar de esos cambios en el entorno, en el estilo de vida, o sea, ponerlo con una frase con sentido completo. ¿Esos cambios en qué consiste, cierto? Por decir algo, una frase con sentido completo sería, se estaban presentando en los cambios en los estilos de vida enfocados hacia una vida más fitness, ¿sí? Eso ya tiene sentido, le estoy diciendo exactamente qué es lo que quiero resaltar en esos entornos sociales. Ahí solo tienen palabras. Listo. Miren, suban por favor. El que tienen más completo realmente es el económico, porque me están hablando de una idea completa y es que se está presentando más porcentaje de importación en Colombia que exportación en el área textil. Fíjense que ahí hay una idea completa. Pero si yo la comparo con el tecnológico, me dicen marketing digital, punto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el marketing digital? ¿Está aumentando, está disminuyendo, está quedando atrás, es anticuado? O sea, hay tantas cosas que poder decir ahí que la sola palabra no me dice la información completa. ¿Vale? Listo, profe. Bueno. Bajo. Sí, baja, por favor. Listo. Dice, realizamos el estudio de mercado Curvy, conocimos las falencias de nuestra competencia. Ajá. Estas son empresas relacionadas con eso, ¿cierto? Tallas Plus Sí, Size, profe. Elena. Ay, creo que sí. Ah, Se movió. ok. Entonces, las falencias. Ustedes me van a hablar de las falencias. ¿Cierto? Porque eso dice, estudiamos las falencias de nuestra competencia. Por ejemplo, yo miro aquí, me dicen Elena, ¿cierto? Tiene tallas grandes, pero solo para señoras, ¿cierto? No para chicas. Eso es una falencia, ¿sí o qué? Sí, Sí, profe. Sí, es. Listo. Cosa que me parece muy acertada. Listo. En este gordita sexy dice variedad de prendas de talla grande. Eso es una falencia. No, No, sí, ¿cierto? Falta falta. terminar de completarla, ¿no? Ujú. Sí, Ok, sí. exactamente. Entonces yo les aconsejo, suban por favor. Y por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en ese análisis de benchmarking no solo están hablando de las falencias, sino que también está hablando de las cosas a favor, cosa que realmente me Millas parece del cuaderno de la interesante que aborden mamá. las dos. No. Entonces simplemente añadan la palabra fortalezas y falencias y así su infografía no queda incoherente, sino que van a hablar de las dos cosas. Incluso podrían ustedes usar algunas convenciones, por ejemplo, como los aspectos positivos, poner un signo más
y en los aspectos negativos un signo menos, y lo que vayan encontrando. Listo. Pero para los demás compañeros, esto es la infografía tiene un análisis de benchmarking. Miren que un análisis de benchmarking puede ser muy complejo, pero ustedes no se tienen que ir hasta allá. Muéstrenme que ustedes están estudiando la competencia. Por ejemplo, los compañeros aquí hicieron la tarea, ¿cierto? Falta es que exploten un poco más esto, ¿cierto? Que otras, los fortalezas y debilidades que puedan encontrar en esas empresas, porque eso es lo que les da dar pie para ver cómo es que ustedes se pueden meter ahí. Listo, entre más exhaustivo sea ese conocimiento de la competencia, mayor elementos ustedes van a tener para plantear su propuesta innovadora, ¿vale? Profe, o sea, como ponerle más información escrita. Pues sí, algunas ideas, porque pues de lo que ustedes encuentren que es interesante para analizar, ¿sí? Cada Por ejemplo, competencia, pues. Gordita Sexy tiene variedad en prendas de talla grande, esa es su fortaleza. ¿Tiene alguna habilidad? ¿Tiene otras fortalezas? Sí, por ejemplo, de todo Entonces, lo que tenemos que cambiar es el conector, pues no poner falencias, sino poner eso. como también las habilidades, pues porque igual lo otro está Sí, O bien. las características. Algo. exactamente, exactamente. En un análisis de benchmarking ustedes definen cuáles son los elementos que quieren trabajar, ¿sí? Como yo me di cuenta que Gorditas Sexy estaban hablando de una fortaleza, cosa que me parece muy bien, pero entonces sean coherentes con lo que ustedes mismos plantean en la infografía, ¿sí? Y Gorditas Sexy, por ejemplo, yo no conocía las otras empresas, bueno, creo que había visto esa Drisa, pero no sabía que también tenía tallas grandes. Fíjense, si esta es la que tiene un mayor posicionamiento en el mercado eventualmente, entonces, qué es lo que le ha llevado allá, cierto? Ahí hay un análisis bien importante que pueden ustedes hacer, pero en general, les digo, la idea se entiende muy bien. Me gusta que hayan escogido los logos porque eso inmediatamente llama la atención. Profe, ¿qué más? Sí, Lo que bien. pasa es que nosotros teníamos pues como el análisis de benchmarking un poquitico más completo, pero en el momento de ponerlo en el infograma, por esta cuestión de reducción de párrafo, entonces digamos que fuimos un poquitico menos entendibles para el lector. Ujú. Entonces, pero creo que sí habíamos llegado pues como con algunas ideas. Es de pronto intentar pues como explicarlas siendo menos extensos o qué. Sí, lo que yo les dije, pueden ustedes usar algunos símbolos. Por ejemplo, arriba ya le dieron sentido a esta información porque dicen qué es lo que van a mostrar ahí, ¿cierto? Aquí no necesitan poner frases completas porque ya desde el encabezado dijeron, aquí vamos a analizar los pros y los contras, por decir algo. Entonces, aquí ya empiezan a explicar esa información, pro tal cosa, contra tal cosa, pro tal cosa. Y pueden utilizar algún símbolo que indique una y otro. Simplemente es que lo pongan de manera resumida. Ok. Pero está bien, Listo, profe, gracias. está, me gusta que lo hayan compartido porque está bien ubicado con respecto a lo que debería ser una infografía. Entonces, a ver, déjenme seguir leyendo, pero aún así sigue existiendo la necesidad de un mercado más diversificado, pero recoge todos los productos en un solo mercado. Bueno, aquí me gustó algo, muchachos, todos los demás, que estos compañeros van llevando al lector, luego de que le presentan esa información de la competencia, están diciendo un gran pero, que ese gran pero aquí es la conclusión a la que están llegando o lo que se están planteando como un grupo, ¿cierto? Y es si hay una empresa que pueda recoger todas esas productos en un solo mercado, ¿cierto? Ustedes lo plantean así, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno le da a entender? ¿Qué es lo que haría esta empresa? Creo que hay un poco, aclararlo un poco, pero la idea está genial porque ustedes están, o sea, la idea en cuanto a la realización de la infografía es que ustedes van llevando al lector sobre lo que le quieren presentar. Le van contando como una historia, lo van llevando. Esto, por ejemplo, es algo que a veces, un error que a veces, o una ausencia que ustedes a veces cometen, y es que van poniendo la información, pero no le dan ningún sentido a lo que quieren ir mostrando en la medida que va avanzando o que uno va leyendo todo.
sino que algunos lo que hacen es que ponen información ahí junta, pero sin relacionarla entre sí. Ustedes aquí están haciendo un conector, cosa que me parece sumamente valiosa. ¿Sí? Creo que Listo, aquí habría profe. que, ahí ese pero, esta partecita creo que habría que aclararla un poco más. Pero, o será que se lee así, pero Woman in Style recoge todos los productos en un solo mercado. ¿Es así como se lee? Sí, es así, Así profe. Sí, es, mira la así es, profe. flechita. En la flechita señala. Ya, ok, listo. Ay, perdón. Tienen que hacerla muy para dummies porque se encuentran malos lectores como yo y entonces se pierde uno. Pero ya les cogí la idea y me parece muy acertado. El mundo ha evolucionado y trae consigo nuevas tendencias. Y ahora van a presentar las tendencias, ¿cierto? Sí, profe. Muchachos, qué bien, así es. Súper bien. Yo me había reunido con ustedes, pero muy bien. Pues porque van mostrando cada cosa. Aquí ya me dicen un título y me dicen que me van a hablar del tema y empiezan a desglosar el siguiente tema. Re bien. Mujeres curvy con relevancia en los últimos años. Las citas, hay que ponerle a eso las citas. Sí, Súper profe. bien. Se ha buscado buscar los estereotipos. Súper bien. Vale. Bajen, Acá porfa. te baja. Ok. Súper bien. Súper bien. Yo este dato, pues no lo tienen que quitar de ahí. Pero por ejemplo este dato que ustedes ponen ahí, de que el 51% de los colombianos tienen sobrepeso, podría ser parte del entorno social. Listo, Ok. podría ser. Pero no importa, déjenlo ahí que ahí está Ah, también bien listo. porque, pues porque es consecuente con lo que han venido hablando. Pero sepan que también pueden hacer. Fíjense que aquí la idea sí está completa. Me dicen, aquí yo tengo los colombianos, verbo, tienen y la consecuencia, sobrepeso, ¿cierto? Aquí la idea está completa. Fíjense qué otras tendencias, qué otros aspectos de ese mercado pueden hacer. Por ejemplo, les doy algunas ideas. Suban a la primera Profe, parte. Sí, sino que también estábamos como restringidos porque eran máximo 6 hojitas, ¿no? sí. Como por el espacio, que no nos iba a acomodar. Ah, ya. Pero ahí, ya ustedes ya ajustaron 6 ahí. No. Ah, bueno. Nosotros nos Pero sí, falta profe, una. denos más 5, ideas para profe. entonces Sí, colocarla. claro. Que fíjense, si la empresa está ubicada en Medellín, busquen datos sobre Medellín, o sea, están hablando de la población colombiana en general, ¿cierto? Pero si se enfocan sobre todo en el mercado de Medellín, algunos datos más del análisis pestel de lo que pasa en Medellín, que cuántas empresas hay, si se pueden averiguar ese dato. eh, sube por favor a la primer, eso. Es decir, lo que puedan saber ustedes del potencial, de los potenciales clientes de donde funcionaría la empresa. eh, a ver, político. Ok. Ah, bueno, hay un Estos elemento. potenciales, perdón, profe, los potenciales clientes donde funcionaría la empresa, ¿en dónde ponemos ese? Ahí en la primera parte, en el análisis. Sí, en ese les permite realmente estudiar, ubicarlo en estos, en los que comprenden análisis PESTEL. ¿Sí? Ah, Por ok. ejemplo, podría ser en cuanto a la parte social, si ustedes tienen el dato del conjunto de personas que normalmente tienen que recurrir a buscar ropa de talla grande, ¿sí? Ok. Eh, sino que hay un elemento que ustedes también, hay una variable adicional que ustedes tienen y es que ustedes buscan importar, ¿cierto? Ese es uno de los enfoques que tiene
este elemento, ¿es así? ¿Dónde? Sí. Sí. Sí, Buscamos sí, el así es, importar la profe. ropa. Así es también, sí. Ok, entonces, por ejemplo, hay, a ver, hay una información que falta, yo no sé si es que ustedes las trabajan en el planteamiento del problema, pero ¿qué es lo que pasa con estas empresas y la importación? O sea, ¿de dónde provienen los productos de estas empresas, los que comercializan este tipo de ropa? Porque a ustedes les interesa es importar, pero entonces uno tendrá que aclarar un poco qué es qué es lo que pasa con esos bienes, pero ya a nivel nacional, Ok. ¿sí? Es decir, si los otros importan también, ¿yo por qué quiero importar? O no, es que yo quiero importar, es porque los otros se manejan es con producción nacional, pero ese asunto no lo hacen muy claro en el análisis del entorno como tal, salvo el único dato que tienen aquí, que es que se importa más en Colombia que lo que se exporta. ¿O ustedes lo habían pensado era para exportar? No, ustedes lo que quieren es importar. No, importar, sí. Importar. Ok. Hay algo que falta ahí. ¿Por qué importar y no manejarse con producción nacional? Entonces, menciónenos Ok. algo de ese entorno que ustedes saben, que nosotros no sabemos, qué es lo que les está Listo, profe. dando esa idea por ese lado. Pero en general, Ok. muchachos, bien, muy bien. Listo. Gracias, Me profe. alegra que ustedes hayan mostrado la infografía porque los compañeros van a poder aprender mucho de lo que ustedes están planteando. Listo. Listo, profe, Gracias, profe. gracias. No es para que la hagan iguales. A ellos les dio así porque su problema es así. Ustedes tienen que ver cuáles son las características de su propio problema para ver cómo arman la infografía. Listo. Ok. Bueno, otro grupo. A ver, Laura, Juan Pablo, estos grupos, Marjorie, ¿qué llevan de esto? Ahí todavía está Robinson. Robinson, Sí, Robinson, profe, sí. querías mostrarme algo aprovechando que tus compañeros, Porque prácticamente nosotros cambiamos toda la infografía porque listo, el compartiendo le lunes enviamos. te la va a mostrar. Ujú. Listo, dale zoom para poder ver la información bien. Listo, entonces aquí tengo el título y me dice de qué me va a hablar toda esta información. Listo. Sí, Bueno, entonces varias cosas. Por ejemplo, aquí dices, aquí seguramente estás hablando del entorno legal, ¿cierto? Dice, artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 22. ¿Qué es lo que pasa con esta ley? ¿O qué es lo que nos quiere señalar con esta ley? que son las que permiten crear una empresa que se dedique a ese tipo de operación. Listo. Entonces esa idea falta ahí. La Listo. Hay que citación, completarla. ¿Cómo? me faltó citarla, eso es de la Superintendencia Financiera. No, la ley, ahí está la ley misma citada, ¿cierto? Porque la estás Ah, mencionando. sí. Esa es la fuente original. Pero me tienes que decir qué es lo que me quiere señalar con esa ley. Porque yo no conozco la ley. El lector no la conoce y seguramente Porque tampoco la va a ir a consultar. en el primer icono en el primer icono me dice crear una empresa, ¿cierto? Entonces, el segundo icono lo que más o menos lo que quisimos expresar fue que sí podíamos, que estábamos avalados por la ley, que sí era posible crear un tipo de empresa de esas características. No, pero Robinson, aquí pónganle el vínculo explícitamente porque
porque esto puede ser ambiguo. O sea, eso que me dice, esta ley es la que permite tal cosa, eso no implica, pues no implica que pongas mayor cantidad de texto, y es una idea que me aclara qué es lo que quieren mostrar acá, qué es lo que ustedes quieren mostrar acá, ¿sí? ¿Para qué sirve esta ley? ¿Listo? Sí. Por ejemplo, aquí tienes esa idea. La legislación colombiana permite crear empresas comisionistas en Forex, ¿cierto? Puede ser. Esto se regula mediante, ahí sí, el artículo 53, de tal cosa, ¿sí? Ah, o sea, le complemento ese pedacito así. Claro, siempre dejen las ideas completas, vayan llevando al lector a lo que le quieren mostrar. Por ejemplo, aquí yo lo que haría, como hacían los compañeros de la anterior infografía, siempre iban introduciendo al lector sobre lo que le iban a presentar. Por ejemplo, aquí el título me está hablando de todo lo que le quiero decir, pero en ningún momento aquí, por ejemplo, me indica que van a empezar a hablar de algo en específico. Entonces, una breve anotación aquí, antes de arrancar toda esa información, dice, listo, veamos el entorno legal, ¿sí? Entonces, primero se tiene que, para crear empresas de ese tipo, se regula este artículo, ¿cierto? Y voy desplegando toda la información a partir de eso, siempre llevando al lector. ¿Listo? El mercado de Entonces, es un mercado mundial y descentralizado. Ok, ¿cómo funciona el mercado de trading forex? Se trata de intercambiar moneda. Esta idea está completa. Por ejemplo, fíjense acá. ¿Cómo funciona el mercado forex? Se trata de intercambiar una moneda por otra sacando partido de una negociación de tasas. Ahí la idea está completa. Baja más. Todo eso falta en la cita. Listo. Todo lo que ustedes digan como datos deben tener una cita, ¿vale? sí, sí. Nuestro servicio ha dirigido a aquellas personas que nunca han invertido. Estudia la supervivencia muestra. Listo, aquí nos faltaría un conector que nos dijera, ya que un estudio de la superintendencia muestra que solo 2 o 3 de cada 10 hogares en el país cuentan con algún tipo de ahorro. Muy bien, esto fue del tiempo. Sí, sí, eso fue del tiempo. Ahí está la cita. Listo. Les voy a dar un truco al grupo de Robinson y a ustedes, muchachos. Si el estudio fue de la superintendencia financiera, pero yo lo leí en el tiempo, es mejor que yo busque a través de la página de la superintendencia ese estudio, porque es la fuente original, ¿sí? Los periódicos, el periódico pudo haber citado mal el informe, entonces siempre yo debo buscar la fuente original y citar y citar ella, listo. Ah, listo, pues. Si el colombiano me dice que el empleo aumentó en el país, yo no cito al colombiano, cito al DANE, ¿vale? Pero está bien, aquí falta un conector. Y esto es muy valioso, se los digo muchachos, porque están citando estudios. No es lo mismo citar la página de Pepito Pérez, que es un blog, o citar a Wikipedia, que citar informes oficiales y estudios. Este tipo de datos son los que ustedes deben privilegiar, porque son la información más confiable que ustedes pueden hacer para respaldar el trabajo. ¿Vale? Listo. Sí, señor. Inversiones en divisas, un estilo de vida. Listo. Aquí, muchachos, ustedes no deben hablar de la empresa como tal o de su idea, ¿cierto? Entonces, en el análisis del entorno no va lo de nuestra empresa desea trabajar por usted, porque ustedes tienen que hablar es de los, eh, de los elementos del entorno, ¿sí? No tanto propiamente de la empresa. Aprovecho esta acotación, yo sé que ustedes aquí no se están extendiendo demasiado en el asunto, pero a veces ustedes confunden que hablar del análisis del entorno de la empresa es de hablar de la empresa, de cosas que pasan dentro de la empresa o de la idea de negocio que ustedes tienen. Entonces algunos terminan presentando que la misión, que la visión, no se trata de eso, se trata de analizar todos los elementos sociales, económicos, de tendencia, del mercado, que tienen que ver con el asunto que yo quiero hablar.
en donde ustedes pueden hablar si ya están hablando de una empresa que existe, en el planteamiento del problema, pero no en el análisis del entorno, listo. Entonces, inversión en divisas es un estilo de vida. Ok. Entonces, un consejo, Robinson, para tu grupo. Sí. Sube un poquitico. Aquí terminó, aquí dice que hay un estudio de la Superintendencia Financiera que dice que los hogares, solo 2 de cada 10 hogares cuentan con algún tipo de ahorro. Listo. Y aquí metes otro tema. ¿Cómo se conecta esto con lo que viene acá? Que hace falta un conector que me muestre cómo esto se hila con esto. Porque si no, aquí se rompe el discurso. ¿Cómo cómo se conectan las dos páginas? Exactamente. Sí, ustedes tienen que ir llevando al lector, así como hizo el otro grupo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quieren mostrar cuando hablan de esto como un estilo de vida? Listo. ¿Qué me recomienda? Que algo, pues, Listo. A ver, con colombianos, quintos que menos ahorran en la región. Aquí falta la cita. Ok. Sí, vayan llevando al lector. Baja, porfa. Baja, 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 porfa. Mira, esto es una infografía dentro de una infografía. Listo, pero fíjense lo pequeñito que queda el texto. Traten de mirar cuáles son los elementos que más quieren resaltar de esta información que ya tienen ahí, más bien cítenla. ¿Sí? ya está la radiografía de las firmas comisionistas, la suprime. Mm. Fíjense qué es lo que quieren señalar ustedes ahí o qué es lo que más les importa, porque eso ya es de por sí una infografía. Esa que Por tienen eso, pero ustedes ahí. lo que queríamos mostrar ahí era que ese mercado ya está ocupado y que es muy competitivo. Hay muchas Listo, empresas que funcionan en esa área. listo, Robinson. Sube, porfa. Un poquitico. No, no, no. Hola, mi amor. Lo Me contrario. devuelve. Ven, yo te las pongo. Listo, entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren señalar ahí? Hay otra idea que me diga qué es lo que yo tengo que entender o leer de esto que ustedes están presentando ahí con la radiografía, pues que están citando, listo. Listo, porque Sí. eso que me dijiste ahí oralmente, eso tiene que quedar es en la presentación. Baja, por favor. Suprimo ese de los suprimos, esa radiografía. No, si quieres la deja. Yo lo que haría es que esto más bien, yo sacaría los datos que me interesan para no poner una infografía dentro de una infografía. Entonces yo pondría los datos que me interesan. Todos esos datos los saco y los... Pero es que si me pongo a sacar todos esos datos ya queda demasiado. Pues. No, es que ustedes harían una nueva, ¿cuáles de estos datos son los que a ustedes les interesa y ustedes los manejan con el formato que ustedes quieran, citando la fuente, ¿sí? Si la van a dejar así, si la van a dejar así que eh, no sería tan conveniente porque eso poner una infografía dentro de otra infografía, al menos díganme qué es lo que yo tengo que leer o qué es lo que ustedes pretenden señalar de esta información que está citando acá. ¿Cómo? O sea, entonces, Lo que tú me eso le- acabaste de decir, lo pones en el esquema. que les queremos mostrar, ponemos que les queremos mostrar que ese mercado es muy grande y está Eso, ocupado. Vale. exactamente, exactamente. Listo. Y aunque Sí. esta infografía tiene una fuente, no la tienen con normas APA, miren, abajo dice la fuente. Esta infografía se hizo con esta fuente, pero esta infografía ustedes la sacaron de otro lado. Entonces, ¿de dónde la sacaron? Eso de ir con normas APA, listo. Eso Vale. lo ponen ustedes.
Ok, a ver. Ujú. Baja, porfa. Bueno, ese análisis de benchmarking, compañeros, no está completo. ¿Por qué? Porque realmente ustedes solo se están limitando a decirme que estas son las empresas, ¿cierto? Nos dan la descripción, pero no nos están, no están analizando esa competencia en ningún sentido. ¿Cuáles son los pros o los contras o los elementos que las caracterizan? Eso es lo que Entonces hacemos. ¿Ah? le agrego a eso el texto y dando esa especificación de en qué aspectos son fuertes, en qué aspectos Sí, son... lo que ustedes quieran analizar de esa competencia. Eso es el benchmarking es eso, analizar la competencia. ¿Sí? Sí, Eso puede hacerles ser ese unos análisis elementos. Pues puede ser fuertes eso y que son fuentes, pero no necesariamente se tienen que manejar en esos aspectos binarios de lo bueno y lo malo, sino que puede haber un análisis más, más detallado. Por ejemplo, que ustedes pongan eh, los diferentes elementos de que componen la propuesta de valor de una empresa. Entonces, por ejemplo, eh, la empresa de Pepito Pérez que vende, eh, ay, que vende tortas. Me disculpan el ejemplo, estoy improvisando. Eh, la empresa de Pepito Pérez que vende tortas. Entonces, ¿cómo es esta empresa en cuanto a sus productos, en cuanto a su servicio, en cuanto a sus instalaciones? Todos esos elementos yo los puedo comparar, entonces puedo después agarrar otra empresa que es la misma empresa, otra empresa de tortas, que es la empresa de Doña Manuelita, y cómo está ella en servicio, en instalaciones y en producto, ¿cierto? Entonces por puedo, ejemplo, aquí puedo meterle porcentajes que le brinden, porcentajes de tasa de interés que le brindan a los clientes cada empresa. Eso las va a diferenciar y va a acentuar el benchmarking. Robinson, pero ¿sabes qué? Las tasas de interés en ese tipo de cosas son cosas que varían día a día, entonces realmente no serían ventajas competitivas planteadas Entonces, así, no serían ventajas competitivas características, porque eso pues me depende centro de más muchas circunstancias. en los productos que brindan, Sí, productos tendría que financieros. ser como más aquello de lo que termina siendo permanente en la manera como la empresa funciona. Oh, listo, listo, ¿Sí? sí. Listo, aquí falta el análisis de benchmarking, ¿vale? Pero vuelvo y les digo, no tienen que hacerlo como lo hicieron los otros compañeros, porque solo se basan en lo bueno y lo malo. Ustedes pueden ser mucho más finos en el análisis eh, y es en especificar en cuáles esos elementos de la competencia Complemento, eh, son los que ustedes caracterizaron, ¿vale? si complementar estas 5 empresas, sacar sí, ya entendí. Sí. Ahí es donde ustedes realmente hacen el trabajo investigativo, ¿cierto? Van a tener Lo que que pasa es colocarse. que, por ejemplo, yo tuve eso en cuenta, sino que es que eh, a uno le da es como temor a no excederse con el texto. Y hay que buscar la forma de decir esas cosas, pero con poco texto. Pero, por ejemplo, ustedes presentan una tablita y les queda súper bien, porque una tablita les ayuda a resumir eso. Sí, sí. Ah, déjenme, yo veo. eh, bueno, no sé, si quieres dejémoslo hasta ahí, Robinson. No sé si algún Sí. compañero... eh, esas son las análisis de las tendencias. Las teorías modernas del crecimiento y desarrollo argumentan que la diferencia entre los países pobres y países ricos se pueden explicar por el gasto en ciencia, tecnología e innovación. La integración de todas esas tecnologías nos permiten explorar nuevos tipos de inversión. Esa idea es muy potente. Uf,
Esa idea, esa parte de las tendencias es muy potente, Robinson. Gracias, profe. Les da unas ideas bien importantes para darle sentido a por qué están hablando de eso. Bueno, démosla hasta ahí. Yo les realimento eso en la otra entrega, a ver si hay otro grupo que nos pueda mostrar lo que viene trabajando, ¿vale? Gracias, profe. Bien. Los demás muchachos, los otros grupos, ¿cómo se ven con respecto a eso? Si no nos van a compartir la pantalla, yo sí quiero que nos digan al menos cómo van, nos planteen preguntas. A ver, yo sí quiero escuchar a los demás. A ver, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, Robinson, por favor? Gracias. A ver, ¿quiénes son del mismo grupo en ese momento? O sea, Robinson, aquí, ¿qué otros compañeros hay contigo? Creo que estaba Profe, Alberto, pero Ah, Albeiro que tiene estoy, problemas con... señor, Sí, estoy yo, pero tengo inconvenientes porque se me va y se me viene el internet, porque ahora mismo no estoy en el lugar donde yo estoy. vale. No hay problema, Albeiro. Con que escuches está bien. Bueno, por ejemplo, Paola. Paola, ¿tu grupo es Paola está con el grupo de Caterine? Paola. Profe, hola. Bueno, hola. No, yo no estoy con Catherine, estamos en el equipo número 3, que es Cristian, Mario, Isa Bueno, y ¿y ustedes Sebastián. cómo van? Pues bien, ya estamos pues adelantaditos con la infografía. Teníamos pues teníamos inquietud con la segunda entrega porque creíamos que había que incluirla en la info, pero ya usted pues nos sacó de la duda que era aparte en otro trabajo. Puede ser en Word, ¿cierto? El del análisis del problema. Sí. Sí. Fíjense, yo les mandé un correo hace unos días, no sé si lo recuerdan, que yo les mandé una imagen que les resumía las dos entregas. ¿Lo recuerdan? Se los colgué también en No, la profe, sección de no. noticias. Sí, sí, profe. Vean por si no se acuerdan y aprovecho y hago otro regaño. Qué pena, hoy soy muy regañón, pero algunos de ustedes ni ven el correo institucional. Yo no sé algunos cómo hacen para estudiar virtual si no leen los correos, no leen la sección de noticias y eso es el equivalente a que no vinieran a clase. Eso es ir a clase. En el caso de ustedes, ir a clase es leer la información. Eso es ir a clase, estar enterado del asunto. Aquí en la sección de noticias yo les colgué esa imagen y ahí ustedes pueden salir de dudas con respecto a esto. Esta imagen fue la que yo les envié. Ya se las ya les voy a compartir la pantalla para que la vean. A ver si me la deja ver aquí fácilmente. Para de una vez salir de dudas con con respecto a lo que plantea a lo que plantea Paola. ¿Listo? Pero, bueno, Paola, tu grupo, yo creo que no me he reunido con ustedes, ¿cierto? Claro que sí, profe. El ¿Cuál? lunes. Ah, Es una empresa de intercambios. bueno, sí, sí, tú eres del grupo de Sebastián, ¿cierto? Sí, de Sebastián. Sí, bueno. Y la verdad,
No tengo el link para compartir la infografía y sería genial que ustedes lo revisaran. No lo voy a hacer más nada, Muchachos, que lo lleve la policía. yo les voy a decir una propuesta con respecto a eso, pero yo les manifiesto una inquietud. Yo me estoy dando cuenta Ay, mamá. que los compañeros que están asistiendo a las videoconferencias son los mismos que con los que yo me he venido reuniendo en la videoconferencia extra y son los que casi siempre asisten. Entonces, realmente no le tengo seguimiento a una buena parte de los grupos porque ni asisten a las videoconferencias ni a las asesorías personalizadas. Sí, les hago esa infidencia. Si de pronto ustedes, alguno de ustedes ahí son de otros grupos, pilas si no he hablado con ustedes ni la primera vez. Porque tenemos que afinar detalles del proyecto y como los tiempos son limitados, pues no puedo esperar a que hasta el momento de la calificación para que tengamos ese espacio de aclarar dudas. Listo. Entonces, por favor, cuando ustedes vean la grabación, aprovecho y dejo eso acá, contáctenme para que cuadremos cómo es que vamos a conversar de ese trabajo. Que me estoy dando cuenta que siempre son los mismos, incluso son siempre los mismos los que están hablando en la videoconferencia. Entonces, no, ese no es el propósito. Bueno, muchachos, esto está conmemorándose para cargar mucho. Yo les tengo una propuesta. A ver ustedes qué dicen. El día lunes y martes yo quiero hacer unas asesorías personalizadas con ustedes. Unas asesorías de lapsos desde las 7 de la noche de media hora para cada grupo. Entonces serían el lunes y martes. La idea es que nos reunamos, conversemos sobre el trabajo, sobre cómo lo vamos a proyectar y obviamente tendríamos la videoconferencia común y corriente el día miércoles, ¿sí? Entonces la propuesta es que yo les voy a compartir un archivo Excel en Drive donde ustedes se inscriben y hacen la cita conmigo, ¿sí? Yo les doy ahí los rangos de horas y la fecha y ya yo me reúno con los grupos que se inscriban. Obviamente hay suficientes espacios para todos los grupos. La invitación fundamental es para los grupos que hasta el momento no se han reunido conmigo. Listo. Pero son para todos. Eso con el fin de que podamos, no nos limitemos solo a estos espacios de una vez a la semana, sino que podamos realmente sacarle mayor provecho a los encuentros. ¿Qué les parece? Muy bien, Sí, profe. profe, estamos de acuerdo. Está bien, profe. Listo. Estamos de acuerdo. Entonces, yo voy a organizar, pues yo ya tengo el documento, voy a ponerle los correos y se los comparto para que ustedes ya entren ahí al enlace y ustedes mismos se inscriban. Listo, lo único que tienen que poner es el nombre del grupo y los integrantes. Acuérdense que cada grupo ustedes le dieron un nombre, ese grupo ya es su identidad colectiva, entonces pónganlo de una vez ahí para yo irme familiarizando con los diferentes nombres. Y retomando lo de la compañera Paola, ahí alcanzan a ver la imagen. De Team Mison. Muchachos, Sí, ¿esta profe, es la está imagen que bien. les compartí? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Paola, mira, dice análisis del entorno, dice lo que comprende, dice lo que se entrega es una infografía. Y el análisis del problema, lo que contiene y lo que se entrega, que es un documento. Dentro del documento está el árbol de problemas, pero yo le sugerí que este árbol de problemas, lo que pueden hacer es que insertan el enlace en el programa donde lo hicieron, para que así no se limiten. Porque en Word, ustedes saben que pues, cuando uno mete una imagen o te queda muy pequeñita o se te desconfigura el texto, entonces a veces es un lío. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, trabajo esas cosas libremente en la aplicación y simplemente inserto el enlace y listo, dentro del documento. Si lo hacen así, por favor,
asegúrense que el enlace se pueda ver directamente, que no pida ninguna contraseña para poder visualizar la información. Algunos de ustedes hacen la prueba, ¿cierto? Entran al enlace y el enlace les abre, pero se les olvida que no han cerrado la sesión. Entonces el programa los reconoce a ustedes y obviamente les muestra la información, pero al que no, entonces le dice que necesita usuario y contraseña. Entonces, por favor, asegúrense de hacer esa validación bien antes de enviar el trabajo, listo. Y obviamente esta imagen ya está desactualizada, ya no sería el 18 de septiembre, sino que sería este domingo. ¿Vale? Listo, profe. Muchachos, yo sé, ya ustedes están cansados, ya no los voy a, ya no voy a extender más esta reunión. Lo demás, por lo demás, muchachos, quedo muy atento bueno, a lo que ustedes requieran. Y bueno, muchos éxitos en lo que será la próxima entrega. Gracias, profe. Una feliz Profe, noche para gracias. todos, muchachos. Muchas gracias Gracias. por su asistencia. Igual. Por favor, insisto, hablen con sus equipos de trabajo. Ese es el momento de hablar, de resolver eso. Bueno. Feliz Listo, noche. profe, gracias. Hasta luego. Listo, Chao. profe. Muchas gracias. Feliz noche.